hormona de crecimiento y también el cortisol. En realidad, ¿cuál es su mecanismo de la hormona de crecimiento? Hacer de que los tejidos utilicen menos glucosa, y eso es lo que hace en su cascada de señalización. En este caso, sobre todo, actuando a nivel de la señalización de lo que es la insulina, sobre principalmente el transporte de glucosa el exterior hacia el interior de la célula, porque no olvidemos que los GLUT4 están en tejido adiposo y tejido muscular. Entonces, una de las funciones de la insulina es hacer que esta glucosa ingrese a las células y de esa manera disminuir la concentración. Por eso tiene el efecto hipoglicemiante. Sin embargo, tanto el cortisol como la hormona de crecimiento lo que están haciendo es evitar esa señalización y por tanto glucosa no va a entrar al interior de las células y eso genera la hiperglucemia. Ese es su efecto contrarregulador de estas hormonas hiperglucemiantes. Entonces, se está generando una resistencia. ¿Qué quiere decir? Que la insulina no está cumpliendo esa función que tiene que hacer de bajar la glucosa, por lo que acabo de indicar, ¿ya? Entonces, esta resistencia se da en la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Y hay muchos factores que generan ese problema. El principal, y con el COVID lo hemos visto, la obesidad. No olviden que la obesidad genera exceso de ácidos grasos. Y esto un efecto de estrés oxidativo, como ya hemos explicado en el capítulo respectivo. ¿Y qué efecto hace esto? Porque la beta-oxidación está generando estrés oxidativo, radicales libres. Eso daña las células beta. No solamente daña las células beta, hemos visto que hay muchas comorbilidades que están ligadas a la obesidad. Y en el COVID hemos observado los problemas cardiovasculares, problemas hepáticos. Entonces, la hipertrigliceridemia que se está generando en los obesitos va a generar lipotoxicidad a nivel del endotelio, a nivel del hígado, produciendo hepatitis, inflamación. Si progresa esto y continúa hígado graso, cirrosis, ¿no es cierto? Entonces, vemos de que eso está generando esos daños en los tejidos y en este caso, pues el efecto sobre las células beta. Si las células beta son dañadas, ¿qué pasa con la insulina? Baja en su producción. Y eso ocurre en este tipo de diabetes. También podríamos dañar completamente las células beta y no haber producción o dañar los receptores. Entonces, esos efectos van a generar mutaciones a nivel del receptor de la insulina. Ya hemos explicado que principalmente los dialdehídos que se generan en este tipo de pacientes, porque hay muchos ácidos grasos circulando a través de la beta-oxidación, van a unirse a los receptores y generar proteínas extrañas. Entonces, ¿qué es lo que el organismo hace? Genera anticuerpos antirreceptor, es decir, se está generando un proceso autoinmune. Mi propio organismo está destruyendo esos receptores, ¿ya? Y también defectos en las vías de señalización de la insulina. Hemos visto que hay una serie de cascadas que prácticamente la insulina está movilizando una serie de proteínas en ese su proceso y generando una serie de efectos. Entonces puede haber, tal vez si recordamos un poquito lo que hemos visto la clase anterior, pues vemos acá, ¿no? Una serie de proteínas que se generan. Puede haber mutaciones a este nivel, mutaciones a este otro, en esta proteína o en las proteínas RAP, y eso está frenando esa cascada de señalización. Y a eso se llama resistencia, porque la insulina no produce la función que debería producir, ¿ya? Entonces, igual que la obesidad, tenemos muchos otros factores. Y el tabaco es terrible porque hemos visto que sobre todo el benzopireno que produce el tabaco en ese proceso de fumar genera la toxicidad, el estrés oxidativo y el daño a todo nivel. También el daño endotelial que ese estrés está generando por estas situaciones, genera cambios
a nivel del endotelio daño y como consecuencia la hipertensión. Entonces, la hipertensión viene de la obesidad, eso complica más y está ligado a la resistencia. Ser sedentarios, pues, ¿qué estamos haciendo? Acumulando nuestros carbohidratos, generando triglicéridos, incremento, hígado graso, entonces, y estos factores llevan a la diabetes, ¿ya? Entonces, esta enfermedad tiene como factores todos ellos y se genera esa enfermedad, la hiperglucemia. Bueno, vamos a hablar de qué es lo que pasa con el metabolismo en un estado de alimentación. Si bien hemos hablado de esto a nivel del metabolismo del glucógeno, pero acá la parte importante de introducir es la gluconeogénesis, ¿no? Entonces sabemos bien que los carbohidratos de la dieta de diferentes fuentes, principalmente en las legumbres, cereales que nosotros consumimos, hay almidones y eso genera glucosa, ¿no es cierto? En el intestino, a través de, ya en la boca empezamos ese proceso por la amilasa salival, luego la amilasa pancreática acá a nivel intestinal degrada y su proceso es producir glucosa. También vienen de los disacáridos, entonces, en ese proceso de alimentación, de dónde está viniendo la glucosa de la dieta y este efecto de consumir entonces en los alimentos carbohidratos hace que se eleve. Y como efecto, lo que hace nuestro páncreas, ya hemos explicado, ¿no? Entra a las células beta pancreáticas y eso genera una exocitosis de esa hormona que es la insulina. Y esta va a generar una serie de cambios metabólicos tratando de ajustar que esos niveles de glucosa disminuyan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace a nivel de hígado? Sabemos muy bien que esta glucosa a través del intestino ingresa mediante la vena porta. Entonces, ¿dónde se dirige? A este tejido, al hígado. Y esa glucosa en el hígado, al ingresar, ¿qué va a hacer? Va a generar glucógeno, se va a ir a almacenar, hay mucha glucosa. Va a ir a hacer glucólisis, pero la glucólisis no con el objetivo tanto de generar energía, sino en este caso producir a través, después del piruvato, en la mitocondria acetilcoenzima, y esta molécula es precursora de ácidos grasos, ¿ya? Se lleva a cabo entonces en el hígado, si hay mucho carbohidrato, la síntesis de ácidos grasos y eso está estimulando la insulina. Se esterifica con el glicerol y produce acilgliceroles. Bueno, hay un mecanismo que el organismo hace de que esos triglicéridos del hígado sean exportados a otros tejidos, porque si permanece ahí se queda eso por hígado graso, ¿ya? Entonces el incremento de esto a nivel hepático va a producir hígado graso. Por tanto, el hígado lo que va a hacer es enviar esos triglicéridos, esas grasas a otros tejidos. ¿Y quién se encarga de hacer eso? Es la VLDL. ¿Qué es la VLDL? Es una lipoproteína de baja densidad que se genera a nivel hepático y su función es sacar no solo los triglicéridos, sino también el colesterol. ¿Y dónde lleva? A los tejidos periféricos, pero principalmente ¿a qué tejido? Al tejido adiposo. ¿A qué al tejido adiposo? A que esas grasas se vayan a almacenar en forma de ¿qué? De triglicéridos. También a través de la alimentación en el intestino por la vía linfática, la lipoproteína que internaliza esas grasas es el kilomicrón, ¿ya? Entonces el kilomicrón va a dirigirse principalmente al tejido adiposo transportando ¿qué cosa? Triglicéridos. Y la lipasa, lipoproteína lipasa, lo que hace es degradar a esta molécula. ¿Y qué está liberando en el tejido adiposo? Ácidos grasos libres. No olvidemos que necesitamos glicerol 3-fosfato para que esto se almacene en forma de gotitas de grasa que son los triglicéridos en el tejido adiposo, ¿ya? Entonces, en tejido adiposo las grasas llegan de dos fuentes, llegan a través de los kilomicrones mediante el sistema linfático
y también de la glucosa abundante que nosotros consumimos, el hígado fabrica y eso exporta a través de la BLDL al tejido adiposo, ¿ya? Esa glucosa que está elevada, la insulina va a bajar, ¿no es cierto? Y baja haciendo esos procesos. ¿Qué hace en el músculo? Estimula a los GLUT4. GLUT4 va a ser de qué? Glucosa. Entonces aquí tenemos GLUT4. Glucosa vaya a ingresar al tejido muscular. Si se transforma en glucosa 6-fosfato, ¿a qué vía está entrando? A la vía glucolítica. Ojo, esto produce piruvato y piruvato acetilcoenzima, ya hemos explicado. Cuando hay mucha glucosa, ¿qué va a ir a producir? Ácidos grasos esterificados al glicerol, triglicéridos. Entonces, ¿qué está aportando esa glucosa también para que se sinteticen los triglicéridos, tanto a nivel hepático como a nivel de lo que es músculo, el glicerol 3-fosfato? Principalmente, ¿de dónde viene esto? De la vía glucolítica. Y la glucosa, entonces, como glicerol y como ácidos grasos, se almacena en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. Es por eso que decimos que la insulina es una hormona anabólica, está haciendo anabolismo. En hígado, ¿qué está haciendo? Síntesis de ácidos grasos, síntesis de triglicéridos. En tejido adiposo, ¿qué está transportando esos triglicéridos? Y no entran como triglicéridos, sino como ácidos grasos libres a través de un sistema de transporte de la carnitina, en realidad, y estos van a ir a producir los triacilgliceroles, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con esa glucosa que ha llegado al hígado? También a través de la circulación, este tejido no solamente va a exportar al cerebro, va a exportar a otros tejidos glucodependientes, los eritrocitos, las gónadas. Entonces, el cerebro, ¿por qué glucosa tiene que entrar? Porque el cerebro usa como fuente principal de energía para esos procesos de neurotransmisión. Entonces, la función principal de la glucosa en el cerebro es generar la energía, es decir, el ATP, para esos procesos de neurotransmisión y que el cerebro funcione. ¿Ya? Hace lo mismo exportando el hígado a través de la circulación a otros tejidos. Entonces, la glucosa como energía. ¿Qué pasa en músculo? De igual manera que en tejido adiposo, aquí hay un transportador insulino dependiente. ¿Quién es, chicos? ¿Ah? Doctora, no se está viendo la diapositiva. ¿No se ve la diapositiva? Bueno, vamos a volver a... ¿No ven mi diapositiva? ¿Nada? No, ¿Aló? creo que lo dejo dejo de compartir la pantalla. No hice nada, pero bueno, no sé qué sí. Se ha perdido la conexión, chicos. Ay, mi internet es una pena. La página no responde y tengo buena señal. No sé si es asunto de mí, qué es lo que pasa. Es una pena.
Nada, no me permite, voy a tener que hacer con el celular, qué pena. Porque en el celular se ve pequeña la imagen, ¿verdad? Sí, doctora. A ver, vamos a intentar de nuevo, dice. Y tengo buena señal, no entiendo por qué no va. Sigue en preparación, dice. Voy a tener que salir y volver a entrar, chicos. Nada, no da. Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ya? Qué pena, qué manera de perjudicarnos este internet. Un favor, ¿alguien puede grabar la clase? Creo que es el de OBS el que me está generando, no sé, porque no puedo ni salir de... ¿Puede grabar alguien, chicos? ¿Alguien me puede colaborar grabando? Ya, pero todavía no grabe, sino cuando reinicie, ¿ya? A ver. Apagar así de esta manera. Me dejan ni salir, les cuento. A ver, vamos a apuntar por el rato esto. Ah, no saben. Está actualizando mi sistema y eso va a tardar. Ay, qué mala suerte. Bueno, 100, creo que va a ir rápido. Menos mal ya. Está reiniciando otra vez. Doctorita, buenos días. Sí, buen día, ¿cómo estás? Entonces, ahorita mientras va actualizando su sistema. Me pueden hacer preguntas. Sí, Aprovechar. un favor.
como la compañera está grabando el video, va a grabar, Ya. ¿podría proyectar de la primera diapositiva que ha empezado la clase por unos momentos, doctorita? Sí, vamos a empezar de nuevo. Está bien, ¿ya? Por favor, doctora. Muchas gracias. Y aprovechemos ahora que, para no perder el tiempo, si hay preguntas, alguna inquietud, alguna duda, porque no por el tiempo no hemos respondido preguntas. Pueden aprovechar ahora de si tienen alguna pregunta, alguna duda. Voy a empezar de nuevo, pero voy a correr un poquito también. Les estoy explicando con calma, bien despacito, pero si continúo así no vamos a terminar. Entonces, esa parte que ya he explicado la voy a hacer más rápidamente y más resumidamente, ¿ya? Por favor, doctora. Doctora, aprovechando, doctorita, Sí. La glucosa, glucosa 6-fosfato, ¿es enzima? No. La exocinasa y la glucosinasa son las enzimas que producen esto en la vía glucolítica. La glucosinasa a nivel hepático y la exocinasa en otros tejidos. También glucosinasa actúa en páncreas. En los dos únicos tejidos que glucosinasa actúa en la vía glucolítica es la enzima glucosinasa fosforilando la glucosa 6-fosfato. En cambio, en los otros tejidos, tejido adiposo, tejido muscular, etcétera, es la exocinasa, la enzima que se encarga de eso, ¿ya? Doctorita, perdón, he hecho mal creo con mi pregunta. Por ejemplo, en la gluconeogénesis de la glucosa 6-fosfato para que se convierta en glucosa, creo que se necesita una enzima. Sí. ¿O estoy mal? En este caso es la glucosa 6-fosfatasa, porque la exocinasa no puede revertir la reacción inversa, no es reversible. Entonces necesita esa enzima, o sea, para convertirse de glucosa 6-fosfato a glucosa sería a través de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Muy bien, ¿sí? Así ya, es. Eso es. Ya, gracias, doctor. Ya, ¿están viendo? Estoy compartiendo. ¿Ven mi pantalla? Ahora sí. De nuevo, ya. Doctora, por favor. Ya, entonces, vamos a ver qué pasa a nivel del metabolismo. Sobre todo aquí lo que nos interesa son los carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, una de las fuentes de glucosa es principalmente la dieta, ¿ya? La dieta, ya sabemos, los alimentos ricos en carbohidratos, las papas, yucas, etcétera, nos aportan abundante cantidad. La fruta también tiene, no olvidemos, tiene glucosa como sacarosa y tiene como fructosa libre también. De eso el nombre de fruta, porque tiene fructosa, ¿no? Entonces, en la alimentación, en el estado de alimentación, nuestra glucosa sube y eso hace que las células beta pancreáticas liberen la insulina. ¿Y qué efectos va a generar esta insulina a nivel metabólico? Sabemos muy bien que de intestino ingresa esta molécula a través de los transportadores, ¿no? Los GLUT5, GLUT2 y también usa el sodio
glucosa transportador, y a través del sistema porta, esto se va a dirigir hacia este tejido que es el hígado. Entonces acá, en este tejido, la glucosa a través de GLUT2 tiene GLUT9, GLUT10, varios transportadores en este caso en hígado. La glucosa ingresa, ya no es GLUT4 por si acaso, e ingresa y a través de en este caso no es exocinasa, les dije específicamente la glucosinasa, ¿no? La enzimita glucosinasa es la que se encarga, no olvidemos, sinasa quiere decir que hace fosforilaciones. En este caso se llama glucosinasa porque está fosforilando a la glucosa y es parte de la vía glucolítica, pero en el hígado. En cambio, la enzima que hace ese proceso en tejido adiposo es evidentemente, cómo entra glucosa a tejido adiposo es a través de GLUT4. Es específicamente este transportador insulino dependiente que permite el ingreso de glucosa al tejido adiposo. ¿Y cuál es la enzimita aquí? La enzima que hace eso es la exocinasa, ¿ya? Sinasa nuevamente, parte de la vía glucolítica, igual que la glucosinasa, pero repito, está en hígado, en cambio la exocinasa en tejido adiposo, en músculo y en otros tejidos. Entonces, glucosa entra y para evitar que vuelva a salir tiene que hacer ese proceso de fosforilación y transformarse ¿en qué? En glucosa 6-fosfato, ¿ya? Entonces, esto es parte de la vía glucolítica, ¿verdad? Y de la misma manera en hígado. Entra la glucólisis y ¿cuál es el producto? 2 piruvatos. Lo mismo en tejido adiposo, glucosa entra, se transforma a través de esta vía en 2 piruvatos. Después acetilcoenzima A. Ojo, esta molécula tendría que entrar al ciclo de Krebs a generar energía. Pero cuando hay mucha glucosa y el músculo no necesita energía, esto va a ir a producir y sintetizar ácidos grasos, ¿ya? Entonces, a tejido adiposo, glucosa, cuando hay mucho en la alimentación y consumimos mucho carbohidrato, va a ir a producir, ¿qué cosa? Triglicéridos. ¿Por qué? Porque necesito glicerol 3-fosfato. ¿Y esto de dónde viene? De la vía glucolítica. ¿Qué hace el glicerol 3-fosfato? Esterifica 3 ácidos grasos y produce los triglicéridos. Entonces, la glucosa tejido adiposo, ¿a qué está yendo? A almacenarse cuando hay mucha. ¿En forma de qué? En forma de grasas, en forma de triglicéridos, ¿ya? De la dieta, esos triglicéridos vienen a través de los kilomicrones. Los kilomicrones, como son moléculas lipídicas, no van a poder ingresar a través del plasma, sino más. Entonces necesitamos que vía linfática estos kilomicrones de la dieta internalicen las grasas. Entonces tenemos grasas de la dieta, netamente grasas, o el hígado que ha hecho a través de acetilcoenzima, ha producido ácidos grasos, igual que en tejido adiposo, esterificados al glicerol, que ha generado triglicéridos. ¿Qué lipoproteína saca del hígado estos triglicéridos, estas grasas? La VLDL. No solo saca triglicéridos, también colesterol. ¿Dónde está llevando? A tejido adiposo. Ahí la lipoproteína lipasa degrada estas lipoproteínas, libera ácidos grasos y se esterifican con glicerol y que producen triglicéridos. Entonces, la glucosa en hígado se transforma, en este caso, en grasas. Las grasas son exportadas al tejido adiposo y son almacenadas. También la glucosa entra al tejido adiposo a producir nuevamente triglicéridos. ¿Hasta ahí está bien? ¿Han entendido la explicación? ¿Sí? ¿Aló? Doctorita, una vez nos por el tejido adiposo, doctora. Tejido adiposo, ¿qué está entrando? Glucosa. ¿Para qué? Para que el tejido adiposo vaya a generar energía, pero como es abundante, esta glucosa se va a ir a transformar ¿en qué? En triglicéridos y se almacena. Por eso empezamos a engordar. Nuestro tejido adiposo aumenta principalmente a nivel de vientre, ¿no? Eso viene a crecer porque tenemos bastante panículo adiposo ahí, bastante tejido adiposo y se va a almacenar y hacer ese efecto. Por eso empezamos a engordar y generamos la obesidad. Bueno, seguimos. Glucosa entra
en este caso, sistema nervioso. Usa de igual manera un GLUT, un transportador, pero ¿cuál es la función de la glucosa en cerebro? Producir energía. Entra eritrocito, igual, ¿cuál es la función? A generar energía. ¿Qué tipo de energía? Ya sabemos, nuestra moneda energética, ATP. Entra gónadas, igual a producir ATP. Entonces, hígado de la dieta, ¿qué hace? Exporta a través de la circulación la glucosa a los tejidos. ¿Con qué finalidad? De que ésta genere energía. En cambio, no así al tejido adiposo, va a exportar para que se almacene en forma de grasas. ¿Qué pasa en músculo? En músculo, la glucosa va a entrar de igual manera a través de el mismo transportador GLUT4 porque es insulino dependiente. Y eso es lo que hace la insulina, transporta glucosa a músculo, tejido esquelético y tejido adiposo. ¿Qué cosa? La glucosa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en músculo esta glucosa? Va a entrar a la vía glucolítica para generar energía, pero como tenemos bastante, se va a ir a almacenar en forma de este polímero que es el glucógeno. Y también a nivel hepático sabemos muy bien, cuando hay mucha glucosa, ¿qué hace? Se va a almacenar en forma de este polímero que es el glucógeno. Entonces, en conclusión, glucosa en hígado, cuando está muy abundante y viene de la dieta, se almacena como glucógeno. En tejido esquelético muscular, de igual manera, glucosa va y se almacena como glucógeno. ¿Qué hace en hígado la glucosa cuando está muy abundante? Produce grasas, triglicéridos. Si esto queda en hígado puede generar esteatosis hepática, pero no transporta a través de la VLDL a tejidos extrahepáticos y principalmente tejido adiposo. ¿Para qué? Para que vaya a almacenarse en forma de grasa. La glucosa entra al tejido adiposo también para producir ¿qué cosa? Triglicéridos y también generar energía. También la glucosa puede transformarse en aminoácidos no esenciales y estos aminoácidos van a ser transportados a nivel muscular y generar ¿qué cosa? La síntesis de proteínas. Entonces, insulina es anabólica que está haciendo síntesis de glucógeno, síntesis de triglicéridos, síntesis de ácidos grasos, síntesis de proteínas. Bueno, eso pasa en el estado de alimentación. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en ayunas? Es decir, por ejemplo, anoche yo empecé a descansar a las 10 de la noche hasta las 5:30 de la mañana. En ese tiempo prolongado no hay alimentos que yo consuma. Por tanto, mi organismo en este estado tiene que generar glucosa. ¿Por qué? Porque en estado de ayuno la glucosa ¿qué hace? Baja. Y como efecto, mi páncreas ya no secreta insulina, porque si no, insulina va a bajar más de lo que está la glucosa baja. ¿Qué es lo que secreta y libera páncreas a través de las células alfa? Glucagón. Entonces, ¿cuál es su efecto del glucagón? Aumentar los niveles de glucosa. ¿Y cómo lo hace? A través de principalmente dos procesos. Glucogenólisis hepática. Glucogenólisis es degradación ¿de qué? Del glucógeno. Y el otro mecanismo, el capítulo que acabamos de explicar anteriormente, la gluconeogénesis. ¿Está claro? Gluconeogénesis es formación de nueva glucosa. Entonces, el glucagón activa esos procesos. ¿Qué es lo que está haciendo el glucagón liberado por las células beta pancreáticas? Hace un efecto contrario a la insulina. ¿Ya? ¿Qué hace sobre el tejido adiposo? ¿Qué hemos ido a almacenar? Triglicéridos. Entonces, va a activar a una enzima lipasa sensible a hormona. ¿Y esta qué está haciendo? Degradando los triglicéridos que hace rato hemos almacenado. ¿Dónde? En tejido adiposo. Por tanto, ¿qué libera? Ácidos grasos, glicerol. Glicerol va a hígado y ¿qué hace? Síntesis de nueva glucosa, gluconeogénesis. De esa manera, ¿qué está haciendo hígado? Aumentando los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué es lo que va a hacer el glucagón a nivel de músculo? Lo que va a hacer es
degradar el glucógeno, no, perdón, a nivel de músculo, ¿no? Degradar proteínas y proteínas que generan aminoácidos y aminoácidos que son gluconeogénicos. Entonces, ¿a qué van a ir a hígado? A convertirse en glucosa. ¿Qué están haciendo? Gluconeogénesis. ¿Esto qué está elevando? Los niveles de glucosa. Ojo, otros sustratos, por ejemplo, el músculo, en este caso, durante el estado de reposo no voy a hacer ejercicio, pero en la situación de que yo vaya al gimnasio y haga ejercicio intenso, eso también que está bajando mis niveles de glucosa, por tanto tengo que liberar glucógeno. ¿Qué produce músculo? Lactato, por ejemplo. Y lactato va a ir a hacer a hígado, ¿qué cosa? Producción de la nueva glucosa, gluconeogénesis. ¿Qué también hace hígado? Y principalmente primero va a hacer esto, degradar el glucógeno. Glucogenólisis y esta degradación que está produciendo glucosa. Y de esa manera el hígado está regulando los niveles de glucosa en sangre. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bueno, y este es el resumen en ayuno de este capítulo que nos interesa. ¿Qué hace? Hemos dicho el hígado, gluconeogénesis, ¿verdad? Este proceso. ¿Qué es eso? Lo que ya hemos explicado en el capítulo anterior. Usa sustratos como el glicerol. ¿De dónde viene el glicerol? Ya hemos explicado. De la degradación ¿de qué? De los triglicéridos. ¿De dónde vienen los aminoácidos? De la degradación de proteínas. ¿De dónde viene el lactato? De la glucólisis anaerobia. Entonces, estos sustratos se dirigen a hígado a hacer ¿qué cosa? La síntesis de nueva glucosa. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Gluconeogénesis. Eso que hace elevar, aumenta los niveles de glucosa. ¿Qué también hace hígado? Y estoy volviendo a resumir, degrada glucógeno. Si degrada glucógeno, ¿qué produce? Glucosa. ¿Para qué? Para mantener esos niveles de glucosa durante ese estado de reposo. Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, les dije, ¿no es cierto? ¿Y para qué esa glucosa está generando mi hígado? Para que usen otros tejidos. Principalmente, ¿quién? Cerebro. ¿Por qué? Cerebro es un tejido netamente glucodependiente. Para que mis eritrocitos, que no tienen los eritrocitos, mitocondria. Si no tienen mitocondria, no van a hacer ciclo de Krebs, no van a hacer cadena respiratoria, no hacen fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué van a hacer los glóbulos rojos? Usar glucosa en la glucólisis anaerobia. Son netamente glucodependientes. De la misma manera, retina, en este caso la médula suprarrenal, las gónadas, etcétera, son tejidos netamente glucodependientes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hígado? Mantener esos niveles de glucosa dentro de esos márgenes que hemos dicho de 70 a 95, que es normoglicemia, porque si está menos de 65, esa persona está con hipoglicemia y exporta entonces hígado, repito, a otros tejidos la glucosa. Su función, ¿qué es? Repito, mantener los niveles de glucosa en la sangre. Bueno, entonces dijimos, en estado de ayuno, ¿qué está bajando? La glucosa. Por tanto, ¿qué tiene que dejar de producir páncreas? Insulina. Pero para compensar la hipoglicemia, porque está bajando, ¿qué tengo que secretar por las células beta? Glucagón. ¿Y cuál es la función de glucagón en hígado? Estimular la degradación del glucógeno. ¿Qué produce? Glucosa. En tejido adiposo, ¿qué hace glucagón? Estimula la lipólisis. ¿Qué produce eso? Ácidos grasos más glicerol. ¿Qué hace glicerol? Se dirige al tejido hepático a hacer ¿qué proceso? Síntesis de nueva glucosa. ¿Y eso qué es? Gluconeogénesis. Ojo, a nivel muscular no actúa por si acaso glucagón. ¿Por qué? Porque no tiene receptores. Sin embargo, a nivel muscular, lo que sí va a hacer el glucagón es activar a las transaminasas, ¿ya? AST, aspartato aminotransferasa y ALT. Si estas transaminasas, ALT era, si estas transaminasas se activan, ¿qué hacen?
hacen que las proteínas liberen aminoácidos. Estos aminoácidos donde se transportan hacia el tejido hepático para hacer ¿qué cosa? Gluconeogénesis, sintetizar nueva glucosa, ¿ya? Y el ácido graso que está liberando el tejido adiposo, ¿dónde va a ir? A hígado. ¿Quién transporta? La albúmina. No son transportados libremente porque son moléculas que en este caso son liposolubles, por tanto necesitan una proteína transportadora. Se unen a albúmina, se dirigen al hígado. ¿A qué va ácidos grasos al hígado? A generar energía. Va a ser su fuente de ATP. En ese caso, como no hay mucha glucosa, hígado no puede usar glucosa como fuente energética, entonces usa los ácidos grasos, ¿ya? Está yendo, vemos aquí aminoácidos al hígado a partir del grupo amino, porque está habiendo transaminación, como les dije, que produce eso, urea. ¿Y por dónde se elimina? A través de los riñones, mediante la orina. ¿Qué estamos eliminando? La urea, que es producto del catabolismo de los aminoácidos. Hemos indicado de que no solamente músculo en anaerobiosis produce lactato, pero también los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque no hacen otra cosa que glucólisis anaerobia. Y el producto de esto, ¿qué es? Lactato. Entonces, lactato, ¿dónde va? Al hígado. Y en hígado, ¿qué produce? Glucosa. ¿Para qué? Repito, para que esa glucosa sea exportada a los tejidos glucodependientes, cerebro, eritrocitos, gónadas, también exporta a las suprarrenales a nivel de médula, a las gónadas, y esa es la función del metabolismo, todo lo que pasa en el estado de ayuno. ¿Está claro? Está bien, doctora. Ya. ¿Qué pasa si estoy en inanición? Inanición significa, bueno, el ejemplo que he dado, más que todo ayuno, es un periodo más corto de no estar sin comer, 4 horas, 5 horas. En cambio, inanición ya hablo de varios días que no estoy consumiendo alimentos, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa en este caso? No voy a tener de la dieta nada de alimento, no entra glucosa. Por tanto, mi organismo tiene que mantener, el hígado mantener esos niveles. ¿Y a partir de qué usa? Principalmente empieza a degradar las grasas, tejido adiposo. Tejido adiposo que libera ácidos grasos unidos a la albúmina, ¿dónde va? Al hígado. Y en este caso hace beta-oxidación. Beta-oxidación produce acetilcoenzima y esto genera cuerpos cetónicos. Entonces, no nos olvidemos que en inanición, un marcador de ese proceso de varios días sin comer, por eso cuando hay gente que está en huelga de hambre, se les mide los cuerpos cetónicos, se mide cómo está funcionando las transaminasas, el hígado, cómo está la glucosa, y es por eso que a nivel ahora en este estado de inanición no olvidemos lo que sube son los cuerpos cetónicos. Bien, hemos explicado ya hace rato que hace músculo, degrada proteínas, que está liberando aminoácidos. Esos aminoácidos, ¿dónde son transportados? Al hígado. Principalmente, ¿qué aminoácido? En este caso, la alanina. Y esto que va a ir a hacer gluconeogénesis, ya, producción de nueva glucosa. ¿De dónde viene el lactato? Del eritrocito. También puede venir del músculo en ejercicio intenso. Y en este caso, evidentemente, el que está haciendo huelga de hambre no va a estar en ejercicio intenso. Entonces, viene del eritrocito, donde se dirige al hígado, que está haciendo gluconeogénesis, producción de nueva glucosa. ¿Qué es lo que el hígado además va a usar para producir más glucosa porque no está consumiendo nada? Proteínas. Entonces empieza a degradar sus propias proteínas, eso que libera aminoácidos, y los aminoácidos gluconeogénicos que van a ir a generar glucosa. No olvidemos que el tejido adiposo, al degradar los triglicéridos, que libera glicerol y ácidos grasos. El glicerol va a hígado, ¿y qué está yendo a producir? Glucosa. ¿Para qué? Para exportar a los tejidos glucodependientes, cerebros, eritrocitos, gónadas, etcétera, etcétera, ¿ya? Y en este caso,
¿Qué es lo que el páncreas está liberando a través de sus células alfa? Glucagón. Y glucagón, sobre todo, ¿cuál es el fenómeno? Porque en la inanición ya no tengo reservas de glucógeno. ¿Qué es lo que va a ir a activar la gluconeogénesis? Es decir, la producción de nueva glucosa a través de esos procesos que acabo de explicar. Otra cosa, también en este proceso se incrementa la adrenalina, la noradrenalina. Y en este caso, noradrenalina, uniéndose al receptor alfa 2, lo que hace es disminuir la producción de insulina. Entonces, en este caso, páncreas va a producir lo que ya hemos dicho, el glucagón, con esos efectos hiperglucemiantes. Todo eso lo que acabo de indicar, que está aumentando la glucosa. Pregunto, en este estado, ¿cuál es la vía que mantiene los niveles de glucosa, chicos? ¿Cuál sería? Gluconeogénesis. Eso, gluconeogénesis, ¿ya? Bueno, en resumen, vamos a borrar un poquito lo que he escrito. Doctora, esta pregunta que le voy a hacer va a ser una medio rara. Doctora, No. ahora te he visto lo que es gluconeogénesis, después en el dibujito glucogenólisis. Sí. ¿Qué es la glucogenólisis? La degradación del glucógeno. Ya, no, solo eso, doctora. Gracias. Ya. Entonces, en inanición, ¿cuál es la vía principal que mantiene los niveles de glucosa en sangre? Lo que acabamos de decir, la gluconeogénesis. Voy a escribir en grande, ¿ya? Gluconeogénesis. Gluconeogénesis. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Producción de nueva glucosa. Glucosa, nueva, génesis, formación. Entonces, en inanición, ese proceso es el que mantiene los niveles de glucosa. ¿De dónde viene? De sustratos gluconeogénicos. ¿Cuáles son? Glicerol, aminoácidos lactato. Pregunto, ¿de dónde viene el glicerol? Tejido adiposo o triglicéridos. Muy bien, de la degradación de triglicéridos. ¿De dónde vienen los aminoácidos? Del músculo y también del hígado. De la degradación de proteínas. ¿Y de dónde viene el lactato? Glucólisis anaerobia, del eritrocito principalmente. Y si estás haciendo ejercicio muy intenso, viene del músculo, el lactato. ¿Está claro? Sí. ¿Y qué estoy haciendo? Producción de glucosa para exportar. ¿Dónde? En hígado. Y también hago esto en riñón, pero el hígado es el principal tejido. ¿Y dónde va a llevar? A los tejidos dependientes. Bueno, me han entendido, estoy feliz, ¿ya? ¿Qué pasa en el estrés? Durante el estrés en mi organismo, ¿cómo el metabolismo actúa en ese proceso? Estoy estresada, ¿qué secreto? La hormona del estrés agudo, ¿cómo se llama? Adrenalina. Epinefrina o adrenalina. Y también secretamos glucagón y cortisol, pero cortisol sobre todo en el estrés crónico. Entonces, ¿cuál es la función de la adrenalina? Degradar proteínas. ¿Qué está generando? Sustrato gluconeogénico. ¿Qué cosa? Aminoácidos. ¿Ya? Y ojo, que también hace adrenalina en hígado, degrada el glucógeno. ¿Y eso qué está produciendo? Glucosa. A partir de aminoácidos ya hemos explicado, y otros sustratos como lactato, como glicerol, ¿qué es lo que está haciendo? Propionato también en este caso, el hígado sintetizando glucosa. ¿Para qué? Para que a través de la circulación lleve a esos tejidos y genere, en este caso,
el mantenimiento de esos niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué efectos generan estrés en el cuerpo? Por ejemplo, traumatismos. Tengo un accidente, he generado traumas en mi cuerpo, golpes, o he tenido un incendio, me he quemado, eso está generando esos traumas, ese estrés en el cuerpo. También infecciones, estoy con COVID, ¿qué estoy generando? Ya sabemos, el COVID es estrés oxidativo. He sido sometida a una cirugía, pues la cirugía está generando estrés. Y en esos estados el cuerpo hace ese proceso, ya libera adrenalina y eso aumenta el metabolismo. Por eso bajamos de peso cuando nos hacen una cirugía. Por eso bajamos de peso cuando nos enfermamos con una infección, ya sea viral o bacteriana. Porque el sistema simpático que libera esa hormona que es la adrenalina. ¿Cuáles son los efectos de eso? Irá a sintetizar glucosa, hacer gluconeogénesis, hacer proteólisis, hacer lipólisis y hacer glucogenólisis. Todas las lisis aquí se activan. Glucogenólisis, degradación de qué hemos dicho, chicos? De glucógeno. Lipólisis, degradación de qué? Ácidos grasos. Triglicéridos y ácidos grasos. Proteólisis, proteínas. Aquí es la única que no termina en lisis, sino es síntesis. ¿Qué proceso sintetiza glucosa de nuevo? Glucogenógenesis. Glucogenogénesis es síntesis de glucógeno. Aquí es gluconeogénesis, ¿ok? Porque no hay glucogenogénesis aquí, no hay síntesis de glucógeno, sino más bien degradación. ¿Y qué si a nivel anabólico se produce? Gluconeogénesis. ¿Qué más hace la adrenalina a nivel de los vasos? Genera vasoconstricción, se produce fiebre a nivel de corazón. ¿Qué pasa cuando un perro viene y me quiere atacar? Empiezo a segregar por el estrés que está generando ese perro en mí, adrenalina. Y mi corazón, ¿qué empieza a hacer? A latir, genera taquicardia. Ese es el efecto de la adrenalina, efecto adrenérgico. ¿Qué hago con mis manos? Empiezo a sudar, transpirar, me pongo amarilla. Todos esos efectos son efectos de la adrenalina, efectos adrenérgicos. Ojo, que aumenta mi frecuencia respiratoria, que también hay incremento de leucocitos. ¿Por qué? Porque está habiendo inflamación y la inflamación pues genera que la respuesta inmune se active y aumente la producción de leucocitos. Ojo, la adrenalina también como efecto puede tener resistencia a la insulina. Entonces, si es así, ¿qué se está generando como efecto? Hiperglucemia. ¿Por qué? Porque estoy yendo a activar la gluconeogénesis, la lisis, y no hay insulina que en este caso regule porque estoy generando la resistencia y por tanto hiperglucemia. ¿Está claro? Entonces, en estrés hay hiperglucemia como efecto, chicos. ¿Sí? Doctora. También aumenta la alfa-antitripsina, la proteína C reactiva, la lactoglobulina, y esos son marcadores de inflamación. ¿Qué se va a suprimir? Porque no hay efecto de la insulina, la síntesis de proteínas, y en este caso de albúmina. No olvidemos la albúmina que regula la osmosis. Entonces también vamos a tener defectos a nivel de ese proceso de regulación osmótica. Bueno, ¿cuál es la respuesta neuroendocrina entonces? El hipotálamo que va a liberar, en este caso, a través de la cascada de señalización del estrés crónico, ACTH. Y ACTH, ¿dónde va a actuar? Sobre las suprarrenales. ¿Cuál es la función? A partir de colesterol, producir ¿qué cosa? Cortisol. ¿Y cortisol qué va a hacer? Va a ir a tejido adiposo, su efecto va a ser que se empiecen a degradar los triglicéridos y se liberen los ácidos grasos. A nivel de músculo, ¿qué va a ir a estimular esto? El catabolismo del glucógeno. Y a nivel de hígado, ¿qué va a ir a estimular? También el catabolismo del glucógeno.
Y se hace sus efectos, que es lo que está haciendo en este caso el cortisol, hiperglucemia. Es por eso que cuando durante el COVID se ha hecho tratamiento con corticoides para disminuir ese proceso inflamatorio que estaba generando este virus, el cortisol ha ido a producir hiperglucemias. Entonces el paciente ha empezado a incrementar sus niveles de glucosa. Y eso pasa cuando nos dan corticoides durante un resfrío. El cortisol, ¿qué efecto tiene? Hiperglucemiante, que está estimulando sobre todo también a nivel hepático, y aquí no está la síntesis de glucosa, la gluconeogénesis. ¿Qué pasa a nivel del sistema nervioso simpático? La médula suprarrenal, que va a liberar estas hormonas, o en este caso neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina. ¿Qué hacen? Ya hemos explicado. A nivel de corazón, ¿qué hace la adrenalina? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué está generando? Taquicardia. A nivel de hígado, catabolismo de glucógeno. Y a nivel de las arteriolas, lo que hace es generar un mayor flujo sanguíneo. Bueno, vamos a continuar con el alcohol. Y el alcohol dice claramente inhibe la gluconeogénesis. Eso hace. Y de esa manera, ¿qué produce? Hipoglucemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el alcohol en su catabolismo, a través del alcohol deshidrogenasa, ¿qué produce? NAD reducido. Mucho NAD va a ir a inhibir el ciclo de Krebs, inclusive la glucólisis. Entonces, para hacer de que el NAD se transforme, NAD reducido en NAD oxidado, usa ciertas reacciones, ciertos sustratos. En este caso, ¿qué cosa? Piruvato. Que también usa oxalacetato. Repito, ¿con qué finalidad? De hacer que NAD reducido disminuya e incremente el NAD oxidado. ¿Y qué son piruvato y oxalacetato? Sustratos gluconeogénicos. Entonces, si el organismo no tiene sustratos gluconeogénicos, ¿qué se está inhibiendo? Gluconeogénesis. Es por eso que cuando una persona no consume alimentos durante más de 18 horas, hay una hipoglicemia acentuada, hasta lo pueden matar. Y eso pasa con los indigentes, no han consumido glucosa durante muchas horas y no se han alimentado y están bebiendo alcohol, pueden llegar a generar una hipoglicemia severa y morir. Bueno, vamos a pasar a la diabetes. Hasta ahora hemos visto que la gluconeogénesis aumenta los niveles de glucosa en sangre. Y en esta patología eso es lo que pasa. Hiperglucemia. Pregunto, ¿por qué habrá hiperglucemia, chicos, en la diabetes? ¿Por qué esta vía de gluconeogénesis no se inhibe, no se regula? Y el cuerpo produce más glucosa. ¿Por qué será? Por falta de insulina. Muy bien, no hay insulina, ¿no? En el caso de que los anticuerpos que yo puedo generar por ciertas situaciones que destruyan las células beta, mis células beta destruidas, ¿va a haber insulina? Nunca más, ¿verdad? No produce. Y eso genera la diabetes de tipo 2. Entonces hay muchos factores. Es una enfermedad multifactorial, desde causas genéticas. Sabemos muy bien, tengo abuelos con diabetes. ¿Puedo tener yo diabetes? Sí, porque es genético. Hay factores ambientales. Hemos visto la obesidad, ¿no es cierto? Hace rato, la hipertensión, la obesidad, el tabaco, el mismo alcohol es factor de generar diabetes. Los estilos de vida, consumir mucho carbohidrato, mucha fruta en desequilibrio, como yo estaba haciendo en algún momento. Y otro factor son las alteraciones inmunológicas, es decir, generar autoanticuerpos que van a ir a destruir, en este caso, a mis células beta o a los receptores, dependiendo, ¿ya? Entonces, la principal causa de hiperglucemia que se está generando en esta patología, que es la diabetes, es la deficiencia ¿de qué? De insulina. Si no hay insulina,
Se altera el metabolismo a todo nivel, no solo el metabolismo de carbohidratos. También vamos a alterar el metabolismo de proteínas, de lípidos y los electrolitos, ¿ya? Entonces, la principal alteración metabólica a nivel de carbohidratos es la hiperglucemia. Si sobrepasamos el umbral renal, que son 180 miligramos por decilitro, el riñón va a eliminar glucosa por la orina. ¿Y qué se produce? Glucosuria, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el riñón no tiene la capacidad de absorber esa glucosa porque hemos sobrepasado el umbral renal y la glucosa se elimina por la orina. Entonces, un signo clarísimo de la diabetes es la glucosuria aparte de la hiperglucemia y está alterando una serie de procesos metabólicos, no solamente a nivel de carbohidratos, lípidos y también proteínas. Esa hiperglucemia, si continúa y no la controlamos y se hace crónica, va a generar alteraciones en el organismo. Sobre todo, ¿qué? Lesiones vasculares en muchos tejidos. En los ojos, ¿qué produce? Retinopatías, cataratas, ceguera. ¿Qué produce a nivel del sistema nervioso? Neuropatías, daño neurológico. ¿Qué produce a nivel renal? Daño, nefropatía. Y a nivel cardíaco, problemas cardiovasculares, infartos, ¿no? Lesiones a nivel de vasos, sangrados, trombos, eso ocluye vasos y la oclusión de esos vasos, si es a nivel de corazón o cerebro, accidentes cerebrovasculares o infartos a nivel cardíaco. Bueno, ¿cómo se clasifica esta enfermedad? En 4 grupos. La diabetes de tipo 1, que se llama mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, yo preferentemente la llamaría diabetes tipo 2 y solo diabetes tipo 1. Tenemos también las diabetes secundarias, que por ejemplo podría ser una mutación en una célula genética a nivel de las células beta, mutación a nivel del receptor. Entonces, esas son diabetes de tipo secundario. Y tenemos la diabetes gestacional, que se genera durante el embarazo, ¿ya? El 90%, ¿cuál es la más predominante? La tipo 2. Que tenemos en nuestra población, cada día están incrementando los obesitos, nos alimentamos muy mal, no olviden dentro de ustedes, yo sé que hay muchos estudiantes con los mismos problemas, alteraciones, mucha glucosa que va a ir a alterar, ya hemos explicado a detalle, los triglicéridos suben, hay hipertrigliceridemia, sube el colesterol, eso que está generando lipotoxicidad y daño a muchos tejidos. Por eso las complicaciones de nefropatías, neuropatías, cardiopatías, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a describir dentro de estas, repito, la que más porcentaje tiene en cuanto al efecto a la gente es la de tipo 2. Y luego sigue la de tipo 1. Y las otras son más raras, ¿no? La secundaria y la gestacional, pues. Entonces vamos a describir sobre todo cada una de estas, pero principalmente la tipo 1 y la tipo 2. ¿Cuál es la diferencia en la tipo 1? Que en realidad el páncreas, ¿qué no hace? Normalmente para hacer que bajen los niveles de glucosa, meta glucosa a músculo, a tejido y de esa manera y genere esos procesos de control metabólico que ya hemos explicado, que necesito insulina, quien produce el páncreas. Pero si hay ese defecto en la producción de esta insulina, eso no va a permitir que la glucosa entre a las células y por tanto que estoy generando hiperglucemia, ¿ya? Entonces el defecto aquí está en que el páncreas no produce absolutamente insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que esas células beta pancreáticas han sido dañadas. Puede ser una enfermedad autoinmune que vaya a dañar a esas células beta o hijo de una madre con
desnutrida o con diabetes gestacional que ha generado daño a nivel de sus células beta, por tanto, no hay ausencia completa de insulina. Y eso es propio de esta población, infante y adolescente. ¿Ya? Normalmente se expresa este tipo de patología en esos pacientes. La característica que es que el páncreas no produce, ¿qué cosa? Insulina. Absolutamente nada. ¿Cuál sería el tratamiento para estos pacientes, chicos, si no produce insulina? ¿Qué le tengo que dar? Insulina. Ese es el tratamiento, ¿ya? Y no solo eso, ejercicios, la dieta también hay que cuidar. En el tipo 2 se llama del adulto porque en realidad estoy hablando de lo que hace rato ya hemos explicado, la resistencia. El páncreas produce insulina. Inclusive aquí va a haber hiperinsulinemia. ¿Por qué? Porque si bien produce mucha insulina el páncreas, no hay efecto. ¿Por qué? Porque hay problemas en el receptor. ¿Ya? Y si hay eso, pues se está generando la resistencia. Por tanto, no funciona la insulina porque su receptor no está en condición y no va a disminuir los niveles de glucosa porque no va a activar a los GLUT4, no va a entrar la glucosa a esos tejidos y la glucosa como está en la sangre elevada. También en esta patología, con el tiempo, si mi páncreas produce mucha insulina y hiperinsulinemia, como todo, ¿no? Si yo uso un auto mucho tiempo, el auto se empieza a envejecer, gasta sus piezas, lo mismo en este caso. El páncreas lo que está haciendo es dejar de producir insulina. Entonces se está empezando a disminuir la producción de insulina, además en esta patología, ¿ya? Esas son las dos diferencias que en el caso tipo 1 no hay absolutamente insulina y en el caso tipo 2, de principio más bien va a haber hiperinsulinemia, pero con el tiempo, si el páncreas deja de producir, va a pasar de tipo 1 de tipo 2 a ¿qué tipo de diabetes, chicos? Tipo 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el páncreas deja de producir. ¿Qué nombre recibe la diabetes de tipo 1? También el nombre de sacarina. Y no olvidemos, la característica de esta es deficiencia completa, casi total, ¿de qué? Insulina. Si el páncreas no produce insulina, no hay quien regule porque esta hormona es hipoglicemiante. Entonces, ¿qué característica se genera? La hiperglucemia. Principalmente es autoinmune esta. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que nosotros estamos generando contra las células beta que están destruyendo estas células. Y si las células beta están destruidas, no se produce la insulina. Por tanto, mi puertita de ingreso de glucosa a las células está cerrada. No permite que la glucosa entre a las células, porque si no hay insulina no se activan los GLUT4 y no hay ingreso. Ojo, también las citoquinas inflamatorias, el COVID que ha hecho producir interleuquina 6, esa interleuquina 6 a quién está yendo a dañar a nivel de esas citoquinas inflamatorias, pues a las células beta. El COVID ha hecho eso, ha ido a dañar las células beta y como efecto ha dejado mucha gente con problemas de diabetes, ¿ya? Los más susceptibles a nivel de sexo son los hombres. Y no olvidemos la elevada concentración de glucosa que está generando alteraciones en la homeostasia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos síntomas de ese paciente con hiperglucemia extrema? La glucosa está elevada, 300, 400, más de 200 generalmente. Eso es diabetes. Hay cetosis. ¿Por qué? Porque pues ya hemos explicado, mucha glucosa en este caso va a ir a producir acetilcoenzima a cuerpos cetónicos. No olvidemos, si no hay insulina, el cuerpo que está haciendo lipólisis, acetilcoenzima, cuerpos cetónicos. Es por eso que en estos pacientes de tipo 1 bajan de peso. ¿Por qué? Porque no hay insulina que vaya a hacer biosíntesis, sino es degradación. Se activa la lipólisis y
perdemos peso, la proteólisis, y eso hace que ese paciente baje de peso. ¿Cuál es la sintomatología propia de una diabetes? Poliuria. ¿Qué es lo que está haciendo el incremento de glucosa? Aumenta la osmolaridad, hay hiperosmolaridad, y eso va a generar a que el organismo genere pérdida de líquidos, deshidratación y micciones frecuentes. Entonces, poliuria. Polifagia, tengo ganas de comer y comer. No frena el apetito ese paciente, quiere comer y comer, y eso hace de que pues mucha comida está incrementando sus niveles de glucosa al mismo tiempo. Polidipsia, mucha sed, ganas de comer. Entonces, esas tres características, si tiene un paciente, lo primero que se tiene que pensar es en una diabetes. Les he dicho, ya he explicado, pierde peso, pierde el cabello, hay fatiga, hay cansancio, hay debilidad, y sobre todo estoy hablando de niños, ¿no? Porque los niños son los que empiezan a generar este tipo de patología. Y también se observa dolor abdominal. Sobre todo en los adultos hay acantocitosis nigricans, que quiere decir, es un síntoma muy característico, el cuello se pone negro, las axilas negras. Entonces es una característica de esta patología. Vamos al tipo 2. En este caso, hemos dicho la característica de esto es que se está generando resistencia. Por eso esta patología se conoce como resistencia también a la insulina, como diabetes tardía o del adulto, porque se presenta en adultos. Y sobre todo, esto se genera porque hay un consumo excesivo de glucosa. Los gorditos que comen se van a comer hamburguesas, papas fritas, pan, o sea, exageradamente el consumo de glucosa. Eso puede generar un síndrome, hiperlipidemias, aumenta el colesterol, aumenta el índice de masa corporal, se empieza a elevar la presión, y eso ya está generando un síndrome que después va a terminar en la diabetes. Es decir, que estoy generando mucha grasa, daño en el receptor insulino, resistencia. También puede ir a ser, como ya hemos explicado, que el páncreas deje de funcionar y baje la producción de insulina. Entonces, si hay insulinoresistencia, ¿dónde está el problema? En el receptor, ¿no es cierto? Eso que quiere decir que la insulina no trabaje adecuadamente. Otra vez que estoy generando pues una alteración. Mucha insulina aquí en estos pacientes, sobre todo va a ir a hacer de que se sinteticen más triglicéridos, por eso mayor tejido adiposo en el diabético tipo 2. Pero con el tiempo ese gordito va a empezar a perder peso porque está pasando de tipo 2 a tipo 1. Entonces, esas son ¿cuáles son los factores de esta patología? La obesidad. El 80% de los obesos termina con diabetes. Y eso se está viendo, ¿no? En la población mexicana, por ejemplo, 8 de cada uno de los integrantes de ese país y que tienen una forma y cultura parecida a la nuestra, tiene obesidad. No hacemos ejercicio, estamos sedentarios. El ejercicio, ¿qué es lo que facilita la producción, la exocitosis de GLUT4 hacia la membrana y por tanto hace de que los tejidos utilicen glucosa? En cambio, cuando estamos sedentarios, pues no se genera eso y la glucosa va a mantenerse en mayores concentraciones. En la malnutrición fetal, un niño que viene de una madre malnutrida, ¿qué pasa? Pues sus células beta pancreáticas se reducen y eso va a generar una poca producción de insulina. El estrés es otro factor. Hemos visto que el estrés que genera hiperglucemias. El cortisol, ya hemos explicado a detalle por qué estoy hablando de la dexametasona, betametasona, prednisona, los corticoides, que también generan, en este caso, activación de la gluconeogénesis. En el estrés crónico que se activa la gluconeogénesis. Ya hemos explicado cómo la hormona de crecimiento y el cortisol generan insulinoresistencia, ¿ya?
Y en esta patología, entonces, principalmente el efecto está a nivel del receptor. No funciona bien el receptor, pues eso que está generando alteraciones, incremento ¿de qué? De glucosa. El hígado no controla la gluconeogénesis, produce más glucosa. Se altera la secreción de insulina, sí se altera, y a nivel del tejido muscular y adiposo, como no el receptor no está funcionando bien, ¿qué es lo que va a ir a generar? Insulinoresistencia, ¿ya? Entonces, no olvidemos, principalmente en el tejido adiposo, en los gorditos, eso genera el estrés. ¿Estrés a qué nivel? A nivel de los receptores en las células o también a nivel de páncreas, y eso que hace a que exista entonces problemas en la respuesta de la insulina. Y por tanto, ¿qué va a pasar? El hígado va a estimular la gluconeogénesis. Por tanto, ¿qué estamos incrementando? Los niveles de glucosa en sangre. El tejido adiposo va a activar la lipólisis, incrementa la salida de ácidos grasos, glicerol, más glicerol, activa la gluconeogénesis. A nivel de músculo, normalmente el músculo debería captar la glucosa y transformar, ¿no es cierto?, en glucógeno, en grasas, inclusive, como hemos explicado, pero acá esto no va a pasar porque el GLUT4 no está funcionando, principalmente a nivel muscular y a nivel del tejido adiposo, ¿no? Entonces, ¿qué se está generando? La resistencia. Y por tanto, el problema, entonces, en esta patología, sobre todo está porque este receptor no funciona. No funciona, no hay cascadas de señalización. ¿Qué es lo que está generando el daño? Los ácidos grasos libres en exceso, que están generando lipotoxicidad y daño en estas cascadas de señalización. Si el receptor no funciona o a nivel de la IRE, en este caso, u otras proteínas, se bloquea, y si esto hay bloqueo, pues entonces no va a ir a bloquear la gluconeogénesis, no va a ir a bloquear la lipólisis y más bien se activa la gluconeogénesis, se activa la lipólisis, no va a haber transporte de glucosa como queremos y no se va a activar la síntesis del glucógeno, efectos que están yendo a generar entonces hiperglucemia. Ojo, este estrés, ¿qué es lo que está yendo a generar? Activar a los YUN, a la proteína quinasa C, esos efectos van a ir a bloquear la cascada de señalización y esto va a activar factores de transcripción, el factor nuclear kappa B, que esto va a ir a generar, ¿qué cosa? Inflamación. Y la inflamación daña. No olvidemos que los ácidos grasos, al hacer beta-oxidación, que están generando estrés oxidativo, el estrés va a ir a bloquear estas cascadas y eso genera entonces ese proceso de resistencia. Bueno, como compensación, si el receptor no funciona, el organismo es como que si no tuviera insulina, ¿verdad? ¿Qué va a ir a hacer? Las células beta producir más insulina. Entonces puede haber hiperinsulinemia. Por tanto, sin ningún efecto de regulación de la glucosa, eso genera hiperglucemia. Cuando digo síndrome metabólico, me refiero a que hay disfunción lipídica, que aumentan los ácidos grasos, incrementan los triglicéridos, incrementa la LDL, incrementa la VLDL, que son estas lipoproteínas. Ya hemos explicado, va a incrementar mucha insulina, si bien hay como efecto va a ir a hacer más síntesis de triglicéridos, más síntesis de ácidos grasos, eso que va a ir a generar daño hepático. Esteatosis hepática, hígado graso. El estrés oxidativo oxida las HDL, ese fenómeno disminuye la producción de HDLs, se incrementa el ácido úrico, hay hiperuricemia. No olvidemos estas alteraciones a nivel de los triglicéridos que están yendo a generar estrés oxidativo, aterosclerosis, se acumulan esas LDLs en el endotelio, producen placas ateromatosas y eso obstrucción del transporte de oxígeno en la circulación, alteraciones cardiovasculares.
Ese paciente, ¿qué hace? Sintetiza triglicéridos, ¿no ve? Por tanto, obesidad a nivel visceral y a nivel central. También manifiesta hipertensión. ¿Por qué? Porque este proceso baja el óxido nítrico y eso va a ir a generar hipertensión arterial. Y en este caso, la cetosis es rara, porque no olvidemos que está habiendo hiperinsulinemia y la insulina bloquea la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿ya? ¿Qué síntomas tiene este paciente? Hiperglucemia. ¿Y esto qué manifestaciones clínicas va a generar? Diuresis osmótica, disminuye la entrada de glucosa a nivel muscular, a nivel del tejido adiposo. Hemos visto que si se sobrepasa el umbral renal y está más de 180, hay glucosa en orina, glucosuria, hay degradación de proteínas. ¿Qué pasa con mi músculo? Se está destruyendo. El hígado, ya hemos explicado, se daña. ¿Por qué? Porque hay hígado graso, hepatopatía grasa, hasta puede llegar a cirrosis, y si hay cirrosis ya no hay vuelta. Ese hígado está completamente dañado. Ojo, también da lugar a infecciones frecuentes. Aquí la característica es del pie diabético. Hay cicatrización lenta de heridas, hay problemas a nivel sexual, impotencia en los hombres, sobre todo en las mujercitas, hay acné, alteraciones en su periodo menstrual, y hay hirsutismo, crecida de vello a nivel de la cara. También tenemos ovario poliquístico. Entonces, todas esas alteraciones que se generan por esta diabetes. En el caso de la diabetes secundaria, la causa son otros factores. Hay muchos factores que pueden ir a generar diabetes secundarias, por ejemplo, patologías a nivel de páncreas. Una pancreatitis, ya sea aguda, pancreatitis crónica, un cáncer pancreático, una fibrosis, hemocromatosis, cuando digo hay una elevada concentración de hierro a nivel hepático. Entonces, todo eso va a ir a generar diabetes, o son causas de diabetes secundarias. Defectos genéticos, si el gen de la insulina en las células beta, o sea, está mutado, eso da una diabetes secundaria. O puede haber mutación en el gen, esto es a nivel genético. El receptor, que es una proteína donde se codifica en el ADN, un gen específicamente está codificando, ¿no es cierto? Entonces, alteraciones, mutaciones en ese gen pueden dar lugar a diabetes. Mutaciones en el gen que codifica para el receptor, el gen para la insulina. La enfermedad de Cushing, que produce hipercortisolemia, y el cortisol ya hemos explicado que activa la gluconeogénesis y eso que está generando hiperglucemia y diabetes. La hormona de crecimiento, hemos explicado lo mismo, ¿qué función cumple? Hiperglucemiante y genera resistencia. Entonces son causas, el hipertiroidismo que genera en este caso las endocrinopatías. Y hay fármacos que pueden ir a generar. Dentro de esto ya hemos explicado los glucocorticoides, el ácido nicotínico en elevada, es decir, la vitamina B3, las hormonas tiroideas, las tiacidas. Entonces, si yo le doy muchos secretagogos de perdón, en este caso estoy hablando de diabetes, no dije nada. Antagonistas adrenérgicos beta, por ejemplo, van a ir a generar hiperglucemia. Infecciones, ¿qué infecciones? La rubiola, el citomegalovirus, la enfermedad de Down, Klinefelter, son alteraciones a nivel del ADN mitocondrial y eso que está yendo a generar el daño, ¿ya? Entonces, dentro de las patologías que hasta ahora hemos mencionado, la que más frecuencia tiene es la de tipo 1. Y las diabetes primarias son estas dos, la de tipo 1 y la de tipo 2, ¿ya? Entonces, ciertos medicamentos pueden ser productores como las tiacidas, por ejemplo, de diabetes. Y la gestacional, ¿qué es?
Es una patología que se genera principalmente en embarazadas a partir del tercer trimestre de gestación. ¿Qué es lo que en estas mujeres se está generando? No secretan suficiente cantidad de insulina. Por tanto, ya sabemos, no hay insulina en buena concentración que genera eso, hiperglucemia, ¿ya? Esos niños que vienen de madres diabéticas, no olvidemos que la insulina estimula el factor de crecimiento dependiente de insulina. Esto va a tener una acción sobre la hormona de crecimiento. Entonces son niños grandes, macrosómicos, tienen bastante tejido panículo adiposo. ¿Por qué? Porque la insulina va a ir a hacer síntesis de ácidos grasos, síntesis de triglicéridos, síntesis de proteínas, buena masa muscular y son grandes. Sin embargo, el niño cuando nace con hipoglicemia. ¿Por qué? Porque el niño no tiene ningún problema a nivel de sus células beta. Como la madre está generando hiperglucemia, el niño lo que hace es ir a producir mucha insulina. Y al nacer va a tener hiperinsulinemia. Y si ese niño nace con hiperinsulinemia, pues la insulina que baja los niveles de glucosa. Por tanto, ese niño va a tener hipoglucemia al nacer, va a tener hiperbilirubinemias y sobre todo eso, ¿por qué? Porque hay daño hepático también, ¿ya? ¿Y qué pruebas de diagnóstico usamos para la diabetes? La principal, la prueba de la glucemia. ¿Qué es la prueba de la glucemia? La detección de glucosa en sangre en ayunas. ¿Qué otras pruebas podemos usar para hacer el diagnóstico de diabetes? La prueba de tolerancia a la glucosa, que también se conoce como curva de tolerancia a la glucosa postprandial, y la hemoglobina glucosilada. Vamos a explicar entonces en qué consisten cada una de estas pruebas y espero terminar acá, chicos, con el diagnóstico. Entonces, la glucemia normalmente debe estar entre 70 a 95 miligramos por decilitro. Si yo tengo en una primera muestra y tiene más de 200 y confirmo con una segunda, porque puede haber algo, y tiene, ni siquiera necesito ya confirmar. Si el paciente tiene los síntomas clásicos que acabamos de mencionar, poliuria, polifagia, polidipsia, baja de peso, ese paciente ya tiene diabetes. Si su glucemia está más de 200 miligramos por decilitro. Puede haber casos en los cuales los pacientes estén con prediabetes y presenten glucosas entre 126 a 199. En esos casos hay que hacer un mejor diagnóstico a través de otras pruebas, en este caso la sobrecarga de glucosa. ¿En qué consiste? En darle a un paciente 70 gramos de glucosa disueltos en 300 ml de agua, hacer la prueba a las 2 horas y el organismo tiene que tener esa capacidad de regular al cabo de 2 horas esos niveles y hacer que baje a menor a 140 miligramos por decilitro. Si esa glucosa está más de 140 hasta 199, está siendo resistente. Y si está más de 200, yo digo, este paciente tiene diabetes. Entonces, no olvidemos, hay microalbuminemia, hay dislipidemias y hay disfunción tiroidea, sobre todo en estos pacientes. ¿Qué sintomatología clásica tiene para que yo diga y apoye con el diagnóstico y esas pruebas? Poliuria, polifagia, polidipsia. Ya hemos explicado qué es esto. Pérdida de peso sin ninguna razón, cansancio excesivo. A nivel de vulva va a haber prurito, balinitis, es inflamación a nivel del pene en los hombres, va a haber infecciones bacterianas, virales, y eso está indicando de que probablemente ese paciente está con diabetes. Y si su glucosa está más de 200, no tenemos que hacer nada, decimos qué cosa, que el paciente tiene diabetes, ¿ya? Si la prueba de tolerancia a la glucosa está menor a 140, decimos que ese paciente está saludable. Si este valor está en 140 hasta 199, está haciendo tolerancia. Y si está más de 200, tiene diabetes.
Otra prueba que me colabora es la hemoglobina glucosilada, hemoglobina A1C, así se llama. Si los valores están menores a 5,7%, está en un estado saludable. Si este valor está en 5,7 a 6,5, está generando mayor riesgo de tener diabetes. Y si este valor está más de 6,5, ese paciente está con diabetes. Entonces, las tres pruebas que en este caso son usadas para el diagnóstico y confirmación de diabetes. La prueba de la glucemia, ¿qué valor tiene? Entre 70 a 95. El doctor González les ha dado hasta 100 y los valores entre 100 y 125 podemos decir que son prediabetes, pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra prueba de tolerancia, ¿ya? Que consiste 75 gramos de glucosa, es decir, 1 gramo por kilogramo peso. Disuelvo y le doy a tomar. Y al cabo de, si hago una curva, a los 0, tomo una muestra en ayunas, a los 30 minutos posestímulo, a los 60, 90, 120. Sin embargo, en la actualidad, lo que se está valorando es a las 2 horas, ¿ya? A los 120 minutos, ya no se hace la curva en sí. Y los endocrinólogos, sobre todo, piden a la hora la dosificación de insulina, a la hora, a las 2 horas, y pues la glucosa también evalúan a la hora y a las 2 horas para calcular unos índices. Y normalmente en este punto, a la hora, ese paciente que está haciendo una diabetes o prediabetes va a tener hiperinsulinemia. Durante esta prueba, ¿qué consideraciones hay que tener? El paciente no debe caminar, debe estar en reposo, no debe comer y tiene que estar sentadito durante las 2 horas y tomarle la muestra, ¿ya? Entonces, en esta prueba hay que tener ciertas consideraciones. Se altera. ¿Cuándo? Cuando el paciente tiene síndrome metabólico, cuando el paciente tiene daño hepático. ¿Por qué el daño hepático? No olvidemos que el hígado, sabemos muy bien que es nuestro laboratorio metabólico y es el que regula los niveles de glucosa. Si un hígado está dañado, va a tener hipoglicemia y nosotros podríamos estar haciendo un mal diagnóstico indicando ese paciente tiene todo normal y no es verdad. ¿Por qué? Porque el hígado está dañado. De la misma manera, infecciones, muchas bacterias que hacen se comen mi glucosa y puedo decir de que pues ese paciente se ha hecho la prueba y está normal. Hay que tener mucho cuidado. Fármacos, si está tomando fármacos hipoglicemiantes, yo le hago la prueba va a salir normal. Entonces hay que tener bastante cuidado, sobre todo también con hiperactividad de la hipófisis. ¿Qué quiere decir ahí? Que mayor producción de ACTH que está yendo a producir en la corteza suprarrenal cortisol, y cortisol incrementa los niveles de glucosa. Entonces, eso también puede alterar, ¿ya? Si el paciente está haciendo tratamientos con insulina, no tiene que inyectarse. Hay que evitar la inyección de insulina el día de la prueba. Entonces, hay muchas consideraciones a tomar en cuenta. ¿Cómo interpretamos? Si la basal está entre 75 a 95, el paciente está en perfectas condiciones. Si hemos hecho sobrecarga y a las 2 horas ese valor de glucosa está menor a 140, el paciente está en perfectas condiciones. Si el valor está en 140 a 199, decimos que ese paciente está haciendo intolerancia a la glucosa. Y si está mayor a 200, ¿mi diagnóstico cuál es? Diabetes. ¿Y cuál es la prueba de la glucosa postprandial? Es ingerir alimentos ricos en carbohidratos. Es decir, le tomo una muestra en ayunas, le pido que coma un silpancho que tiene papas fritas, tiene arroz, y le digo vuelva inmediatamente después de comer y se queda en reposo 2 horas. Al cabo de 2 horas tomamos la muestra y hacemos la determinación de glucosa. Si esa glucosa a las 2 horas está menor a 140, hay buena respuesta, el paciente está bien. Si está entre 140 a 199, está haciendo resistencia. Y si está más de 200, es diabético. Y la otra, la hemoglobina glucosilada. Sobre todo, ¿para qué nos sirve?
esta prueba de la hemoglobina glucosilada, no se olviden de la sigla HbA1c, se refiere a la hemoglobina glucosilada. Y esto sirve para monitorizar, en este caso, el tratamiento y también como apoyo al diagnóstico. ¿Dónde está la hemoglobina? En el eritrocito. Y cuando la glucosa sube, ¿qué hace? Se glucosila, se une a la glucosa. Entonces, es un signo, el incremento de la hemoglobina glucosilada me está diciendo que hay alteraciones en la glucosa. Normalmente debe estar hasta 5,7, como dijimos. Más de 5,7, pues si nos fijamos, si tiene 6, el valor de glucosa está entre 100 a 152. Si tiene 7, entre 123 a 185. Entonces, está reflejando el promedio de glucosa que tiene al cabo de, ¿qué vida media tiene el eritrocito? 120 días. Entonces, yo puedo saber, le doy un tratamiento, le hago esta prueba y el paciente me dice, doctor, yo estoy consumiendo mis medicamentos, como me ha dicho, a pie de la letra. Mentira, porque la prueba de la hemoglobina glucosilada me ha dado 8%. ¿Qué quiere decir? Que su glucosa está por los 180 en término medio, ¿no? Entonces, ha habido alteraciones. Eso significa que ese paciente no está tomando bien sus medicamentos o está consumiendo y alterando sus concentraciones de glucosa. Y esta prueba entonces nos está mostrando de que en el tiempo ha habido en algún momento donde ese paciente no está actuando como tiene que ser y me permite entonces monitorear a ese paciente esta prueba. No solamente hablar de lo que es la glucosa en ayunas, ¿no? Debe estar en los rangos buenos, menor a 100 en lo mínimo, y la hemoglobina glucosilada menor a 5,7 en realidad. Todavía podemos considerar como bueno en un paciente diabético cuando esto está menor a 6,5, ¿ya? Y la prueba postprandial debe estar menor a 140. Sin embargo, si el paciente está en un estado regular y no está haciendo buen tratamiento, pues vamos a tener que la glucosa tiene que estar menor a 140, la postprandial menor a 180 y la hemoglobina glucositada menor a 7,5%. Si está más de 7,5, ese paciente está en un estado malo. Tengo que hacer otro tipo de, medicación y demás. ¿Qué otras cosas tenemos que valorar en este diabético? No solamente la glucosa, la hemoglobina, sino también cómo está su colesterol, cómo están sus triglicéridos, cómo está el LDL colesterol, HDL colesterol y cómo está la presión arterial. Y bueno, el tratamiento es farmacológico y no farmacológico. Vamos a quedar ahí, chicos, ¿ya? Seguimos, esto quiere decir que hasta el martes voy a seguir dando clases. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Aló? Creo que no, doctora. Ya, nos vemos, hasta luego, hasta mañana a las 2. Buenos días, que les vaya bien. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, doctora. Hola, doctora, gracias.